¿Has sentido alguna vez la incómoda sensación de que algo lo observa desde la oscuridad más profunda? Existe un lugar donde ese presentimiento no es una simple jugada de la mente. Es una realidad constante que congela la sangre. Hablo de los astilleros navales durante el turno de la madrugada. Esos gigantescos cementerios de hierro, aceite rancio y agua salobre donde el silencio nunca es verdaderamente silencioso. Quienes trabajan cuidando estas zonas industriales conocen bien la soledad. Sin embargo, lo que están por escuchar va mucho más allá de la simple fatiga o el aislamiento. Al final de este recorrido por las sombras del muelle, usted comprenderá por qué muchos vigilantes nocturnos renuncian tras su primera semana. Comprenderá que la oscuridad del océano guarda presencias que la ciencia no puede explicar. Quédese hasta el final, porque el último testimonio revela un detalle sobre estas sombras que le hará pensarlo dos veces antes de volver a mirar la superficie del agua en la noche. Nuestra primera historia nos lleva a un antiguo astillero de reparación de cargueros ubicado en la costa sur. Un lugar vasto, rodeado por aguas oscuras e impresionantemente profundas. Don Héctor, un hombre de 58 años con más de 2 décadas de experiencia en seguridad privada, asumió el turno nocturno en este sitio. Él era un hombre pragmático, poco dado a las fantasías. Para Héctor, la noche solo traía frío, humedad y el sonido monótono de las olas chocando contra el muelle. El astillero albergaba un enorme buque de carga fuera de servicio, una mole de acero oxidado que flotaba pesadamente junto al embarcadero principal. La tarea de Héctor consistía en realizar rondas cada 2 horas. Debía verificar que ningún intruso ingresara a robar chatarra o herramientas. La primera semana transcurrió sin novedades, envuelta en el olor penetrante a diésel quemado y sal. Sin embargo, en la tercera semana de noviembre, el clima cambió drásticamente. Una niebla densa y helada bajó desde el mar, cubriendo las instalaciones con un manto blanco y pesado. La visibilidad se redujo a escasos metros. Las luces de sodio del astillero apenas lograban teñir la bruma de un color amarillo enfermizo. A las 2 de la mañana, mientras caminaba por la orilla de la dársena, Héctor escuchó un sonido extraño. No era el crujido habitual del metal con la marea. Era el chapoteo ritmo y constante de algo grande saliendo del agua. El vigilante se detuvo de golpe. Apuntó con su linterna de alta potencia hacia el borde del muelle. La luz cortó la niebla, pero solo reveló la superficie negra y tranquila del mar. Pensó que tal vez se trataba de una foca o algún animal marino. Continuó su camino hacia la cabina de control. Pero apenas dio 10 pasos, escuchó el sonido de nuevo. Esta vez no venía de la orilla, sino de las escaleras metálicas de servicio que subían desde la superficie del mar hasta el suelo de concreto del astillero. Era un goteo pesado, seguido por un deslizamiento suave, como si algo húmedo arrastrara su peso sobre el metal. Héctor alzó la linterna. La luz enfocado directamente el inicio de la escalinata. Lo que vio le heló la respiración. Un rastro de agua oscura y espesa subía peldaño a peldaño. Pero no había nadie allí. El agua parecía depositarse sobre los escalones como si un cuerpo invisible estuviera emergiendo del océano. El viento se detuvo por completo. El aire se volvió inexplicablemente frío, tanto que el aliento de Héctor se transformaba en densas nubes de vapor. El vigilante retrocedió despacio, sin quitar la vista de la escalera. Fue entonces cuando la luz de su linterna empezó a parpadear. En la sombra proyectada contra el casco del buque oxidado, observó una figura. No era una sombra normal. Temblando sobre el metal rojo de la embarcación, se erguía una silueta humana descomunal, desproporcionada, de más de 2 metros de altura. La sombra se movía, pero en el muelle no había ningún cuerpo físico que proyectara esa imagen. La figura del casco parecía inclinarse hacia él, estirando unos brazos largos y deformes que terminaban en dedos interminables. El anciano vigilante sintió un sudor frío recorrer su espalda. El olor a sal marina se volvió insoportable, transformándose en un hedor a vegetación podrida y ciñamo estancado. Desde la oscuridad bajo el muelle, surgió un susurro. No era un idioma comprensible. Era una vibración grave que hacía retumbar el piso de concreto debajo de las botas de Héctor. Lleno de terror, Héctor corrió hacia la casilla de vigilancia.
Cerró la puerta de madera con pestillo y se pegó contra la pared opuesta. Miró por la ventana enfrente del muelle. Afuera, la niebla parecía pegarse a los cristales. Y entonces, la sombra emergió de la bruma. Se desplazaba lentamente sobre el suelo de concreto, dejando un rastro húmedo que brillaba bajo la débil luz amarilla. No tenía rostro, solo una densidad negra tan profunda que parecía absorber la luz de la linterna. La sombra se detuvo justo a 1 metro de la caseta. Héctor mantuvo la respiración, temiendo que el más mínimo sonido revelara su posición. La presencia permaneció allí durante 20 minutos que parecieron siglos. Se escuchaba un leve sonido de agua escurriendo, cayendo rítmicamente sobre la grava. Luego, de la nada, la sombra comenzó a replegarse hacia atrás, deslizándose serenamente de regreso al borde del muelle. Un fuerte impacto resonó en el agua cuando la presencia se sumergió de nuevo en las honduras del mar. Héctor no esperó al amanecer. Recogió sus cosas en cuanto el cielo comenzó a aclararse y presentó su renuncia inmediata esa misma mañana. No dio explicaciones detalladas al supervisor, sabiendo que lo tomarían por loco. Sin embargo, el hombre que asumió el turno nocturno semanas después reportaría incidentes similares, afirmando que el agua del astillero guarda algo que busca desesperadamente subir a la tierra. Pero lo que ocurrió en ese puerto no es un caso aislado. Las historias de las profundidades se repiten en diferentes costas, siempre con patrones espeluznantes que desafían cualquier lógica. Nuestra segunda historia nos traslada a un gran astillero seco ubicado en el norte del país. Este lugar se utilizaba para reparar cascos de barcos pesqueros y grandes remolcadores. La estructura del astillero seco consiste en un enorme foso de concreto que se llena de agua para permitir el ingreso de los barcos. Luego, el agua se bombea hacia afuera, dejando la embarcación suspendida sobre enormes bloques de madera y acero para que los trabajadores operen debajo. Javier, un joven exmilitar con entrenamiento en guardia nocturna, comenzó a trabajar allí a principios de otoño. Javier no creía en lo sobrenatural. Su mentalidad era estricta, basada en la disciplina y la observación objetiva. Sin embargo, el entorno de un foso seco por la noche es naturalmente inquietante. El espacio hueco debajo de los barcos crea ecos profundos donde el viento parece cobrar vida propia. Era la 1 de la madrugada de un martes despejado pero helado. Javier caminaba por el borde superior del foso seco, mirando hacia la profundidad del vaciadero. Abajo, reposaba un antiguo barco pesquero de madera y hierro, apoyado sobre sus soportes. El fondo del foso estaba casi seco, a excepción de un pequeño canal central donde siempre quedaban unos pocos centímetros de agua estancada y verdosa. Mientras Javier alumbraba con su potente reflector el casco de la embarcación, notó algo inusual. En el pequeño canal de agua, en el fondo del foso a más de 15 metros de profundidad, se formaban ondas. Era imposible que fuera el viento, ya que la estructura de concreto protegía completamente el fondo del aire exterior. Decidido a verificar que no hubiera filtraciones peligrosas o animales atrapados, Javier descendió por la larga escalera de mano adherida al muro de concreto. El sonido de sus botas resonaba metódicamente en las paredes metálicas. A medida que bajaba, el olor a hierro mojado y algas en descomposición se hacía más intenso. Al llegar al fondo, el frío era mucho más denso que en la superficie. La luz de su linterna iluminaba los masivos bloques de soporte y la enorme hélice del barco que se alzaba sobre su cabeza. El ambiente se sentía pesado, como si la presión del agua que solía ocupar ese espacio hubiera dejado una marca permanente en el aire. Javier caminó hacia el canal central. Al llegar al borde del agua estancada, observó algo que lo hizo detenerse en seco. La superficie del agua no solo tenía ondas, sino que parecía estar hirviendo suavemente desde el centro. De repente, una mancha totalmente negra comenzó a expandirse en el agua verdosa. Pensó que se trataba de una fuga de aceite. Se inclinó para inspeccionar mejor. Pero al acercarse, la mancha negra dejó de expandirse y comenzó a elevarse. No era un líquido. Era una sombra tridimensional que emergía del canal de agua, tomando volumen y consistencia en el aire frío del foso. Javier dio 2 pasos hacia atrás, llevando la mano instintivamente a su linterna táctica. La figura negra no tenía rasgos definidos,
pero su presencia transmitía un peligro inminente y helado. La sombra comenzó a avanzar hacia él, flotando apenas unos centímetros por encima del suelo mojado. Con cada paso que la entidad daba, las pequeñas charcos de agua alrededor se congelaban instantáneamente, creando una fina capa de hielo crujiente. Un frío punzante atravesó el uniforme de Javier. Sintió una rigidez repentina en las piernas, como si el pánico hubiera paralizado sus músculos. La sombra se detuvo a solo 3 metros de distancia. En ese momento, en la mente de Javier se repitió un sonido. No era un ruido ambiental. Era una voz gutural y distorsionada que resonaba directamente dentro de su cabeza. La voz no emitía palabras inteligibles, sino un lamento profundo, similar al sonido que hace el metal cuando se quiebra bajo toneladas de presión en el fondo del mar. El muchacho sacó fuerzas de la nada, dio media vuelta y corrió hacia la escalera de escape. Mientras subía vertiginosamente los peldaños de hierro, escuchó cómo la presencia lo seguía desde abajo. El sonido de gotas heladas cayendo con fuerza contra el concreto resonaba justo debajo de sus pies. Podía sentir el aliento helado de aquella entidad rozándole los talones. Al alcanzar la parte superior del muelle, Javier no miró hacia atrás. Corrió directamente hacia la oficina principal, donde se encontraba su compañero de turno, un hombre mayor llamado Tomás. Javier entró sofocado, con el rostro pálido y las manos temblando descontroladamente. Tomás lo miró con calma, sin mostrar sorpresa alguna. Servíle en un vaso de café caliente y se lo entregó a Javier sin decir una sola palabra durante unos minutos. Cuando Javier finalmente pudo articular palabra y le contó lo que había visto en el fondo del foso seco, Tomás simplemente suspiró y miró fijamente la mesa. Tomás le explicó que ese foso seco había sido construido sobre una antigua zona de naufragios del siglo pasado. Varios buzos y trabajadores habían muerto ahogados en ese mismo lugar durante la construcción de la dársena décadas atrás, atrapados por las corrientes cuando las compuertas se abrieron accidentalmente. La sombra que emergía del agua no era un espectro común, era la acumulación de la desesperación de aquellos que perdieron la vida atrapados en la oscuridad helada del mar. Tomás le advirtió a Javier que esa entidad nunca intentaba tocar directamente a los guardias, pero si un hombre permanecía demasiado tiempo paralizado por el miedo en el fondo del foso, la temperatura de su cuerpo bajaba dramáticamente hasta causarle una hipotermia mortal en cuestión de minutos. Javier no volvió a bajar al fondo del foso seco durante los turnos de la noche. Se limitó a realizar las inspecciones desde la parte superior, manteniendo siempre las luces encendidas y la vista alejada de las aguas estancadas. Esta experiencia demuestra que los lugares donde el agua y la mano del hombre se cruzan suelen conservar memorias oscuras. Sin embargo, la última historia que voy a contarles lleva este misterio a un nivel aún más aterrador y personal. Nuestro tercer relato proviene de un astillero fluvial ubicado en un estuario donde un caudaloso río desemboca en el océano. Es un área rodeada de vegetación espesa, pantanos y aguas turbias que nunca permiten ver lo que haya más de unos pocos centímetros de la superficie. En este astillero se construían y mantenían pequeñas barcazas y remolcadores de río. El protagonista de esta historia es Roberto, un hombre de 62 años que llevaba toda su vida trabajando cerca del agua. Roberto conocía el comportamiento de los ríos y las mareas mejor que nadie. Sabía distinguir cada sonido de la noche, el salto de un pez, el crujido de la madera mojada o el viento entre los juncos. Para él, el río era un viejo amigo, respetable pero predecible. Eso fue así hasta una noche de mediados de invierno. La jornada era extremadamente fría y una llovizna fina caía de forma ininterrumpida sobre el astillero. A las 3 de la madrugada, Roberto se encontraba en el muelle flotante, una estructura de madera que subía y bajaba con la marea, sostenida por grandes tambores metálicos. Mientras revisaba las amarres de una barcaza, escuchó un golpe seco bajo sus pies. Un sonido metálico, como si algo estuviera golpeando los tambores del muelle flotante desde abajo, sumergido en el agua. Roberto asumió que se trataba de un tronco a la deriva arrastrado por la corriente. Sacó su linterna y alumbró el espacio entre el muelle y la embarcación. El agua era una masa negra y densa. De repente, las pequeñas olas causadas por la llovizna se detuvieron por completo en un radio de 5 metros alrededor del muelle.
El agua se volvió tan lisa y brillante como un espejo de azabache. Roberto se inclinó levemente para observar el fenómeno. Fue en ese instante cuando vio una sombra que se movía por debajo de la superficie transparente pero oscura. La sombra no tenía la forma de un pez ni de un animal acuático. Tenía la silueta de una persona flotando boca abajo, justo a medio metro de la superficie. Roberto dio un brinco hacia atrás, sofocando un grito. Pensó inmediatamente que se trataba de una víctima de ahogamiento arrastrada por la corriente del río. Sacó su radio para llamar a emergencias y a las autoridades del puerto. Sin embargo, antes de que pudiera presionar el botón de transmisión, la figura debajo del agua hizo algo que desmanteló toda su lógica. La sombra se giró lentamente sobre su propio eje en el agua. La silueta, completamente negra y desprovista de rostro o ropa visible, comenzó a ascender verticalmente hacia la superficie. No emergió rompiendo el agua con chapoteos. En lugar de eso, la sombra atravesó la superficie del río como si el agua y el aire fueran el mismo elemento, sin generar una sola onda. La entidad se puso de pie sobre la tabla del muelle flotante. La madera debajo de sus pies invisibles no crujió, pero Roberto pudo ver claramente cómo el agua del río comenzaba a escurrir de la figura, creando un charco oscuro a sus pies. El aire alrededor del muelle se volvió tan denso que a Roberto le costaba trabajo llenar sus pulmones. El vigilante intentó correr, pero el miedo lo dejó petrificado. La figura no tenía ojos, pero Roberto sintió una mirada intensa, cargada de una tristeza desoladora y una malevolencia ancestral. La sombra dio un paso hacia él. Con ese único movimiento, una ola de frío extremo atravesó el cuerpo de Roberto. Podía sentir sus dedos entumecerse y sus párpados pesados. Fue en ese momento de máxima tensión cuando ocurrió el punto de inflexión de esta historia. Un detalle que Roberto nunca ha podido olvidar y que lo persigue en cada sueño desde esa noche. La sombra extendió su brazo oscuro hacia la linterna que Roberto sostenía en su mano temblorosa. La luz de la linterna, al hacer contacto con la extremidad de la entidad, no iluminó su superficie. La luz simplemente se curvó alrededor de la sombra, como si la figura estuviera hecha de una materia que rechazaba la existencia de la luz misma. Pero lo más aterrador fue lo que Roberto vio dentro de la propia sombra. Al mirar detenidamente la densidad de la figura, notó que no estaba vacía. En el interior de esa masa negra, nadaban decenas de pequeños rostros distorsionados. Rostros de hombres y mujeres con las bocas abiertas en un grito silencioso, moviéndose sofocados dentro de la sombra como si estuvieran atrapados en una corriente eterna. Aquella entidad no era el fantasma de una sola persona. Era una masa colectiva, un ente formado por la energía de todos aquellos que el agua se había tragado a lo largo de los siglos en ese estuario. Una presencia devoradora que buscaba arrastrar a más almas hacia las profundidades heladas. Con un esfuerzo sobrehumano, rompiendo la parálisis que dominaba sus músculos, Roberto soltó la linterna y se arrojó hacia atrás, cayendo de espaldas sobre el piso de la barcaza amarrada. La linterna rodó por el muelle flotante y cayó al río, apagándose al instante al entrar al agua. En la completa oscuridad de la noche, Roberto escuchó el sonido de la sombra moviéndose. Un sonido similar al de cientos de gotas de lluvia cayendo al mismo tiempo sobre una tela fina. La presencia se desplazó hacia la orilla de la barcaza. Roberto permaneció en el suelo, rezando en silencio y manteniendo los ojos cerrados con todas sus fuerzas, negándose a mirar de nuevo a aquella monstruosidad. Pasaron varios minutos. El viento volvió a soplar repentinamente y la llovizna golpeó su rostro con fuerza. El olor a ciñamo se disipó, siendo reemplazado nuevamente por el aire fresco del río. Cuando Roberto finalmente se atrevió a abrir los ojos y alumbrar la zona con su linterna de repuesto, el muelle flotante estaba vacío. Lo único que quedaba era un gran charco de agua negra sobre las tablas de madera, un charco que tardó horas en secarse a pesar del viento. Roberto renunció esa misma mañana. No volvió a acercarse a un río, a un astillero o al mar. Hoy en día vive en una ciudad del interior, alejado de cualquier masa de agua considerable. Él sostiene que el océano y los grandes ríos no son solo agua y corriente, son almacenes de secretos y dolores que la tierra no puede soportar y que en la soledad de la noche, esos secretos buscan salir a la superficie.
Estas tres historias, ocurridas en lugares diferentes y a personas de distinta formación, comparten un patrón indiscutible. El agua tiene la capacidad de retener la memoria de la tragedia. Los astilleros, con sus estructuras metálicas y su aislamiento nocturno, actúan como conductores para estas manifestaciones. Lo que los vigilantes ven surgir de las sombras no es una ilusión creada por el cansancio. Es la presencia de algo antiguo y hambriento que habita en las profundidades oscuras. Si analizamos detenidamente los relatos de Héctor, Javier y Roberto, encontramos que la soledad de la noche actúa como un catalizador. Cuando el ruido de la actividad humana se apaga, las fronteras entre el mundo que conocemos y la oscuridad del mar se vuelven delgadas. Quienes trabajan en el turno de la madrugada son los únicos testigos involuntarios de esta desconcertante realidad. Tal vez usted esté escuchando este relato desde la comodidad y seguridad de su hogar. O tal vez se encuentre trabajando en un turno nocturno en este preciso momento, rodeado por el silencio de la madrugada. Si es así, preste atención a los sonidos a su alrededor. Si escucha un chapoteo inusual o siente que la temperatura de la habitación desciende sin razón aparente, recuerde estas historias. El mar guarda misterios que la mente humana apenas alcanza a comprender. Es un recordatorio de que somos vulnerables ante las fuerzas oscuras de la naturaleza y del plano desconocido. La próxima vez que camine cerca de un muelle o mire hacia la superficie de un río en la oscuridad, recuerde que debajo de esa capa tranquilizadora de agua puede haber algo observándolo desde el fondo, esperando el momento adecuado para emerger. Llegamos al final de este recorrido por las sombras de los astilleros. Si estas historias reales han logrado erizar su piel y quiere seguir descubriendo los misterios más oscuros que se ocultan en la noche, le invito a suscribirse a este canal ahora mismo. Al suscribirse, formará parte de una comunidad que busca comprender los enigmas más profundos y nunca se perderá nuestros relatos semanales narrados con la seriedad y el respeto que estas historias merecen. Me gustaría conocer su opinión. ¿Ha trabajado alguna vez en un turno nocturno cerca del agua o ha tenido una experiencia inexplicable en un muelle o barco? Deje su testimonio en los comentarios abajo. Su historia podría ser la protagonista de nuestro próximo video. Le agradezco profundamente su compañía en esta travesía nocturna. Manténgase a salvo, mantenga las luces encendidas y recuerde, no todas las sombras pertenecen a la tierra. Nos encontramos en la próxima historia.